Buenos días, yo soy Mireya Isidro Alavés y fui invitada para poder compartir con ustedes mi experiencia acerca de la producción de hortalizas en huertos orgánicos urbanos. Esta es una experiencia que vengo practicando desde hace 10 años. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Esta historia comienza cuando empiezo a hacer conciencia sobre el cambio climático y sus consecuencias. Entonces empiezo a reflexionar sobre el mundo que le voy a dejar a mis hijas. Y por eso es que decido tomar acción y poner manos a la obra. Me di cuenta que uno de los mayores problemas que teníamos en las grandes ciudades es el hecho de que tirábamos la basura sin clasificar. Es decir, que tirábamos residuos orgánicos e inorgánicos todos juntos, lo que provocaba una gran contaminación tanto ambiental como visual. Con esto en la mente, entonces decidí que lo primero que tenía yo que hacer es clasificar y separar los residuos. ¿Por qué? Porque yo misma tenía que ser responsable de mis residuos orgánicos. Por lo tanto, el siguiente paso fue decidir qué hacer con ellos. Entonces, tomé la decisión de producir mi propio abono orgánico. Para producir este abono orgánico, lo primero que hice fue ir a comprar una maceta grande, como la que ustedes ven ahí. Fue ahí donde yo empecé a echar todos mis residuos, toda la basura que salía de mi cocina, se fue yendo ahí. Pero también compré abono composteado, que es el que ven a un lado de la maceta. La ventaja de haber comprado este tipo de abono es que venía con huevecillos de lombrices de coqueta roja, que lo pueden ver aquí en un círculo color rojo, donde muestran las lombrices que ya venían dentro de ese abono. Entonces esa fue una decisión muy acertada que yo hice en ese momento, porque con eso aseguré que tenía yo ya lombrices que me podían ayudar a producir un abono de una excelente calidad. Después me puse mucho a leer y me di cuenta que no se deberían de ocupar los desechos de origen animal dentro de esta forma de producción de abono, porque podía haber contaminantes que hicieran daño a mis cultivos. Entonces, todos los desechos que van a mi abonera, ninguno de ellos contiene desechos de origen animal. Pero cuando yo tenía mucho abono, entonces me pregunté qué tengo que hacer con tanto abono, porque ya se había llenado mi maceta y no sabía qué hacer. Entonces decidí comenzar a producir mis propias hortalizas. Y coincidentemente en esa misma época, una vecina iba a tirar el tinaco que miran ustedes ahí. Ese tinaco tenía unos orificios en la parte de abajo. Entonces decidí ponerles un poco de masilla y arreglarlo, y funcionó. Y ya tenía yo un tinaco para poder cosechar el agua de lluvia. Entonces eso fue genial, porque además no estaba yo desperdiciando agua, sino que para poder cultivar mis propias hortalizas podía usar agua de lluvia. Después dejé al último el problema más grande que yo tenía, que era cómo poder cultivar sin terreno en una ciudad. Además de que el patio del que yo dispongo es un patio muy pequeñito, que es más o menos de 3 metros de ancho, como por 5 o 6 metros de largo, y que es un patio de múltiples usos, donde además tengo que tender ropa y, bueno, es una salida. Entonces decidí comprar 3 cajas plásticas que ustedes ven ahí. En esas tres cajas plásticas yo he logrado producir un montón de cosas que les voy a enseñar más adelante. También pueden ver una mesa de madera que está en una de las fotos, y ahí hay muchas macetas pequeñitas, que es mi área de producción de plántulas. Ahí hago mi semillero y después ya paso las plantitas, cuando ya crecieron, las paso a las cajas. Y la maceta grande que miran ahí a un lado, esa también me sirve para producir algunas plantas que no me dan frutos, y las pongo en cajas porque necesitan una profundidad más grande. ¿Qué es lo que he cultivado? Pues ustedes pueden ver ahí algunas de las pocas cosas que he cultivado.
Increíblemente en esas cajas me ha dado hasta maíz, como ustedes pueden ver ahí, esos son los maíces que coseché. En la maceta que les mostré anteriormente pueden ver que tuve piñas y allí a un lado pueden ver un poco de tomate. Pero yo tenía que eficientar todo el espacio posible, así que conseguí macetas para poder poner mis fresas. Entonces, como ven, en mi red de madera que tengo ahí atrás, empecé a colgar macetas y vean la calidad de fresas que yo empecé a cosechar. Eran fresas muy ricas, con alto contenido de azúcares, y lo mejor de todo es que estaban producidas sin ningún tipo de químicos. Empecé entonces a propagar mis fresas y empecé a usar los vasos desechables que ustedes miran ahí. Son los vasos que generalmente utilizamos de yogur o de crema o de helados. Todos esos los empecé a guardar y después ahí empecé mi producción de fresas. Estos son un ejemplo de muchos de los cultivos que he tenido. Aquí pueden ver tomates y pepinos. He producido tanto pepinos como pepinillos, y tomates he sacado tomate bola, tomate saladet y tomate cherry. También he tenido ejotes y calabacitas. Si logran ver, mis ejotes son de gran tamaño y de muy buena calidad. Y la flor de calabaza pues es altamente consumible por nosotros, que nos gusta mucho. También he tenido tomate verde, chile jalapeño y el maíz que les había mencionado anteriormente. No tengo fotos de otros cultivos, pero he sacado brócoli, cebolla, coliflor, cebolla, zanahoria, cilantro, apio. También he tenido tomillo, y en otras macetas que tampoco se miran ahí, tengo albahaca, hierbabuena. Entonces, a lo largo de este tiempo he diversificado. Hay cultivos que no se me han dado, por más que lo he intentado, como es el chayote. El chayote lo he puesto tanto en maceta profunda como en las cajas, y de ninguna de las dos formas se me ha dado. Pero lo importante de todo esto es que tenemos que experimentar y ir viendo con paciencia qué plantas se nos dan, qué otras no se nos dan. Las lechugas, por ejemplo, esas las he producido de todas las variedades, de todos los colores, y se me dan muy bonitas. También dentro de mis cultivos, pues he logrado tener nopal y piña. A nosotros nos encanta comer nopal. Ya sabemos nosotros cuáles son todos los beneficios que tiene el consumo del nopal. Y yo puedo producir nopal durante todo el año para 4 personas. Si ustedes pueden ver cómo tengo de renuevos de nopales, es impresionante, pero da bastante nopal para alimentación de 4 personas, por lo menos 2 veces a la semana. Y la piña que miran ustedes ahí es una piña hawaiana. Salió muy dulce, muy rica. La historia de esta piña es bonita e interesante, porque también quiero comentarles que pues yo desarrollo una gran conexión con todo lo que yo produzco. Esa planta de piña en particular tardó más de 10 meses en darme esa piña que ustedes ven. Y un día que vino una señora, todavía no me daba la piña, todavía ni siquiera se veía que estuvieran haciendo, y me dice la señora, mire, ¿esto qué? Le digo, es piña, pero ya la voy a quitar. Y me pregunta, ¿ya por qué la va usted a quitar? Dije, bueno, pues la voy a quitar porque ya tiene casi 10 meses y no me ha dado nada. Entonces yo ya le hablé a mi piña y a mi plantita, le expliqué que si no me da un fruto, se va a tener que ir de este mundo sin haber dejado su semilla. Y la señora se empezó a reír, me dijo, ay, usted tan graciosa. Le digo, no es gracia. Digo, de verdad, la planta sabe que le estoy hablando y ella entiende que tiene que dar un fruto. A las 2 semanas exactamente de tiempo que yo le había dado a la planta para darme una fruta, aunque sea, cuando me acerqué decidida a quitarla, con asombro pude ver que ahí venía ya brotando su piña.
¿Cuáles han sido los cuidados que he tenido con mis plantas? Bueno, la maleza. Es muy importante mantener los cultivos limpios, porque al ser un espacio tan chiquito, si le dejamos la maleza se va a ver muy mal, le da mal aspecto al cultivo. El riego, no les puedo decir que es un riego diario, un riego cada tercer día, porque no es así. Como todos los días lo reviso, me doy cuenta cuando necesita agua. Entonces el agua se la aplico cada que veo que la planta lo necesita, ni antes ni después. También aplico fertilizante foliar y al suelo, pero ¿qué tipo de fertilizante uso? El fertilizante foliar que yo utilizo son los ácidos húmicos que salen de mi compostera. Esos ácidos húmicos me han ayudado también para el control de plagas y enfermedades, porque cuando encuentro, por ejemplo, mosquita blanca, lo que hago es aplicar inmediatamente los ácidos húmicos y las mosquitas se van. Entonces ya no tengo ningún problema. Y entonces me van a preguntar, mire, ¿y cómo le haces? ¿Cómo tienes tu fecha para sembrar, para cosechar y todo eso? Bueno, yo me rijo mucho por el calendario lunar, por las fases lunares. Es un conocimiento que hemos heredado de nuestros abuelos y yo vengo de unos abuelos agricultores. Entonces mi abuelito siempre me explicaba que había que fijarnos cuando había luna llena, cuando había cuarto menguante, qué tipo de cultivos podían sembrarse. E increíblemente sí funciona. Yo sé que a muchas personas les cuesta trabajo creerlo, pero a mí me ha funcionado muy bien. Pues creo que es todo lo que tengo para compartirles. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy a sus órdenes para poder ayudarles a resolverlo.